mundo le creyera y luego el mundo no le cree. Este tercer Dios consolador no hace ningún esfuerzo y el mundo le cree. Mira, aquí tenemos un tercer Dios. Y ese tercer Dios, nadie ha dado testimonio de que sea un Dios y Él tampoco puede dar testimonio de sí mismo, porque no tiene los 2 o 3 testigos de acuerdo a la ley para que una verdad sea válida. ¿Verdad, hermanos? Entonces esto no debería ser ya motivo de confusión cuando leemos las palabras de Jesús. A veces parecieran un poquito confusas. Ahora que ya te he explicado todo esto, ya no puede haber confusión en ti. El Espíritu de verdad no puede dar testimonio de sí mismo, y eso quiere decir que no es un tercer Dios. ¿Verdad, hermanos? Solo puede dar testimonio de que Jesús es Dios, porque el Espíritu de verdad es el mismo Jesús, pero ahora en su presentación divina, como Jehová de los ejércitos. Eso es lo que Jesús nos está narrando. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, de nuevo, remitiéndonos a las Escrituras, ¿quiénes son los que pudieron dar testimonio de Jesús? Primero, Juan el Bautista, y ya murió. Segundo, el Padre. Tercero, las mismas Escrituras. Cuarto, los apóstoles. Quinto, las mismas obras que Jesús hizo. Y sexto, el mismo Jesús, debido a tantos testigos, también puede dar testimonio de sí mismo. De manera de que ya no hay más individuos que pudieran ser testigos vivientes o presenciales de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso de nuevo, ¿qué significa? Que el Espíritu de verdad o Consolador solo puede ser Jesús. Y de nuevo, ahora es Jesús en su forma divina, no en su forma humana, y viene a dar testimonio de que ese Jesús en forma humana con el que estaban los apóstoles sí era el Mesías, sí era el Hijo de Dios. Mientras tanto, el cristianismo lo ha entendido todo al revés y es de locos. Ellos han entendido que este Espíritu de verdad o Consolador ha venido a dar testimonio de sí mismo. Mírenme, soy otro tercer Dios, soy el Espíritu Santo. No, no es lo que ha dicho Jesús. El Consolador viene a dar testimonio de Jesús. Y es lo que deberíamos entender, que Jesús es Dios. Y ya, el Padre y el Hijo son la única divinidad. ¿En qué momento este Consolador ha venido a dar testimonio de sí mismo? En ninguna parte. Jesús no lo ha dicho. ¿Por qué lo hemos entendido de esa forma? Porque estamos ante un cristianismo masónico que se inventa ídolos de cualquier forma y manera, que solo lee las Escrituras en su sentido literal y no las lee en su sentido espiritual. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Juan capítulo 16, versículo 14 al 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo pregunto, ¿quién puede tomar mérito por las obras de Jesús? Porque Jesús dice, Él tomará de lo mío. ¿Qué es eso que es de Jesús? Sus obras, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién puede tomar mérito por las obras de Jesús? Nadie, ¿verdad? Solo Jesús puede tomar mérito por las obras que hizo. De manera que cuando Jesús dice que el Espíritu de verdad tomará de lo mío, el único que puede ser ese Espíritu de verdad es Jesús mismo. De hecho, Jesús lo aclara en el siguiente versículo cuando dice, todo lo que tiene el Padre es mío. De manera de que si existiera este tercer Dios, estaría despojado de tener algo, porque todo lo que tiene el Padre es de Jesús, y punto. Es decir, este sería un Dios sin potestad, sin poder, sin autoridad, porque solo Jesús es dueño de lo que tiene el Padre. Y eso quiere decir que Jesús es también Dios, que es Hijo de Dios, pero también excluye de inmediato la existencia de un tercer Dios, debido a que ese tercer Dios, si existiera,
estaría despojado de toda posesión. Pero ¿quién es el único que puede tomar mérito por las obras de Jesús? Solamente Jesús, hermanos. Es impresionante. ¿Por qué el ser humano se confunde de esta manera? Leamos en Juan capítulo 17, versículo 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Jesús ahora retoma su posición de Jehová de los ejércitos, de ser el Hijo de Dios, el ángel del Señor. Y desde ahí empieza a impartir su Santo Espíritu a los apóstoles, a través del cual su sacrificio como ser humano sería exaltado en la mente de sus discípulos, quienes eran testigos vivientes y presenciales de que Jesús sí era el Mesías. Por eso dice Jesús del Espíritu de verdad que Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es eso a lo que Jesús se refiere cuando dice tomará de lo mío, verdad? No solo se refiere a las obras que Jesús hizo, sino que también se refiere a la posición celestial de Jesús a la diestra del Padre. Cuando Jesús toma su posición como Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, en ese momento, ese Jesús humano, ese Jesús que estaba con los apóstoles, es glorificado como Jehová de los ejércitos, como el Espíritu de verdad, el verdadero consolador del pueblo de Dios. Es entonces, hermanos, de esa forma que entendemos que solamente existe el Padre y el Hijo. Ahora, cuando nosotros leemos la advertencia que Jesús le hace al apóstol Juan, esto nos revela otra señal. Leamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Se dice que el obispo Nicolás de Bari asistió al concilio de Nicea celebrado en el año 325 después de Cristo, cuando se empezó a introducir sutilmente el tercer Dios para conformar la falsa deidad trinitaria, al punto de que hay pinturas o frescos donde el tal Nicolás de Bari le está dando una cachetada a Arrio, un señor quien supuestamente negaba la divinidad de Cristo, algo que nosotros sabemos que fue mentira. Los arrianos nunca negaron la divinidad de Cristo, lo que sí negaban era la existencia de un tercer Dios en la divinidad. Sin embargo, la asistencia de este obispo católico llamado Nicolás de Bari en el concilio de Nicea nos revela que la doctrina de los Nicolaitas, que tanto aborrece nuestro Señor Jesús, no fue solamente la transformación del ritual romano de Saturnalia en lo que hoy conocemos como Navidad, sino también la introducción de este falso tercer Dios en la cristiandad para establecer el dogma trinitario falso, del cual nadie ha dado testimonio de su existencia. ¡Plop! Y este es un punto clave, hermanos, cuando finalmente los discípulos reciben el Espíritu de verdad o el Consolador. Ellos estaban todos orando en el aposento alto y de repente fueron llenos con el Espíritu Santo y muchos pensaron que ellos estaban borrachos. Sin embargo, hablaban en idiomas extranjeros que eran claramente entendibles por aquellos judíos que habitaban en esas naciones, de manera de que no estaban borrachos ni hablaban balbuceando bobadas, sino que hablaban idiomas extranjeros, claramente entendibles por los que vivían en esas naciones. En ese momento Pedro se levanta y dice, en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. ¿Quién es este Dios entonces que dice que derramará de su espíritu? Es indudablemente Jesucristo, porque ya vemos que no solo es Jesucristo como Dios, ahora también es un Dios humano, que ahora entiende las dificultades de los seres humanos. Entonces este nuevo espíritu que Dios derrama no es el mismo consolador que conocíamos en el Viejo Testamento. Este ahora es otro consolador, un consolador que conoció las penurias del ser humano. Este es el espíritu que Jesús derrama sobre toda carne. Y de esta manera, hermanos, hemos comprobado que este tercer Dios es inexistente, y aun si existiera, este tercer Dios no sabría nada de las penurias de la raza humana, porque nunca fue humano, de tal manera que la unción de ese espíritu sería inservible para los seres humanos. ¿De qué pepinos va a servirme de ayuda a mí que venga un ángel a decirme que esto o que aquello, si ese ángel no sabe lo que es tener carne y hueso, ¿verdad, hermanos? Jesús sí lo sabe. Jesús es este Dios que se ha hecho humano y que ahora puede derramar un nuevo espíritu. Un espíritu de alguien que sabe lo que es vivir en carne y hueso, ¿verdad, hermanos? De manera de que nosotros también podemos decir lo mismo del Padre. Porque el Padre entregó a su único Hijo en expiación por los pecados de la humanidad, y por eso el Padre también entiende las penurias de la raza humana. Ahora, de este tercer Dios trinitario no tenemos nada que decir, porque no aparece nada en la palabra de Dios. No hay testimonio de que sea Dios, salvo eso sí en los recintos del Vaticano, donde se lo inventaron, y ahora quieren imponerlo a la fuerza a través del poder del Estado. Por eso, en esta ceremonia de rededicación de Estados Unidos, yo más bien la llamaría refundación de Estados Unidos, tú puedes ver a personas alabando a Dios, diciendo que aman a Dios, sin embargo no se arrepienten de su idolatría rampante. De esto fue lo que escribió el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miremos que no lo pudo decir de una manera más contundente el apóstol Pablo. Y esta es la característica clave para reconocer a estos pseudo cristianos. Y es que tú los ves clamando a Dios, adorando a Dios, leyendo y recitando versículos. Sin embargo, con los hechos lo niegan. Es decir, dicen una cosa y hacen la otra. En su desobediencia a la ley de Dios, se revela su rechazo hacia Dios, aunque con su boca digan amarlo, aunque exteriormente parece que lo aclaman con todas sus fuerzas, porque además son bastante histriónicos, ¿verdad? Le gusta la bailadera, le gusta mover las caderas, le gusta alzar los brazos y gritar aleluya. Eso sí, no les gusta obedecer la ley de Dios. Eso en sí mismo es una negación a Dios, por lo cual el apóstol Pablo los llama abominables. ¿Y quiénes son estos abominables? Leamos en Apocalipsis capítulo 21.